Vamos a empezar. Ya poco a poco ya entraremos en materia. El tema, ya veis, es cómo funciona el mundo, y la contestación que nos hacemos todos es directa, ¿no? Pues el mundo no funciona muy bien, que digamos. Ha habido avances. Steven Pinker escribió hace un año un libro diciendo que ahora el mundo iba mejor que nunca porque había bajado mucho toda la violencia y así. Pero bueno, las cosas van mal, entonces vamos a intentar identificar una serie de patrones de las siguientes formas. Patrones que vienen basados en lo que ya dijo Churchill hace tiempo, cuando contó que me gustaría vivir 100 años más para ver cómo los hombres repiten sus errores, ¿no? Él pensaba que todo no deja de repetirse y de repetirse. Entonces, mirad cómo vamos a hacer la exposición. Primero veremos una visión rápida del mundo. Cómo está, ya no solo con los números económicos de siempre, sino dando aspectos sociales. Pues se me hace más raro este cachivache, pero creo que ya lo veis bien, así que... Luego veremos cuáles son los patrones históricos que se han repetido siempre a lo largo de los tiempos. Después veremos de todos esos patrones históricos cuáles son las novedades, qué hay de nuevo. Todo el mundo siempre cree que su época es la más importante. Ya desde los tiempos de Maquiavelo todo el mundo pensaba que todo estaba en constante cambio, ¿no? Entonces, claro, es fundamental entender qué es lo que se ha repetido siempre y qué es lo nuevo. Después veremos cómo percibimos el mundo que nos rodea. Os comentaré cómo son nuestras actuaciones personales más ocultas, es decir, los aspectos de los que no somos conscientes. Hablaremos de cómo la ciencia económica interpreta el mundo, un mundo que está constantemente lleno de consejos de economistas, ¿no? Antes hablaban, un economista sustituto de lo que era un gurú. Los economistas todos los años estamos esperando que hagan predicciones para saber cuándo termina esto, ¿no? Si recordáis, hace 3-4 años se hacían predicciones y nadie dijo que íbamos a estar como estamos, ¿no? Lo que están haciendo ahora muchos expertos es hacer predicciones para el año 2050. Es fácil porque así si aciertan y están vivos lo recordarán, y si no, pues no dirán nada. Pero ya sabéis que un economista lo que hace bien es predecir el pasado, ¿no? Es decir, a priori vemos muy bien por qué las cosas han sido como han sido. Y por último, pues ya sacaremos conclusiones, ¿de acuerdo? Bueno, sacaremos entre todos. Hay algunos aspectos de patrones históricos y de novedades que cada uno puede tener una visión diferente, alguna idea nueva, porque yo pienso que el saber tiene que ser abierto, ¿no? Esto no se trata de dar unas pastillas y fuera, sino que uno puede decir, yo creo que no es así, creo que es al revés, ¿no? Y me puede convencer a mí como yo os puedo convencer a vosotros. Así que empezamos con la visión del mundo que tenemos, en la cual ya algunos pensadores como Niall Ferguson piensan que ya hemos llegado a la era del caos. Claro, la era del caos de no saber lo que va a pasar, ¿no? Recordar que por primera vez en mucho tiempo, sobre todo en Europa, en el sur de Europa, la gente cree que los hijos van a vivir peor que los padres, ¿no? Pero si pensamos en una visión global, yo me quedo con dos cosas, que las llevo repitiendo desde hace mucho tiempo, que son, primero, el desequilibrio que hay entre el medio ambiente, que está minusvalorado, la economía real y las finanzas. Fijaos, el medio ambiente, digo que está minusvalorado porque siempre que se saca petróleo o se talan árboles, eso en términos económicos aumenta la riqueza de un país, pero como que no la aumenta, ¿no? A eso me refiero con minusvalorado. Respecto de los números que tenéis abajo, que son 1,45,650, pues 1 billón es la cantidad de riqueza que produce España al año. 1 billón de euros. Ya habréis oído esta semana que la cantidad de riqueza que produce España va a subir porque quieren tener en cuenta la prostitución, las drogas y así. Y hay mucha gente que se está quejando porque como la deuda pública es lo que debe España dividido por el PIB, si a nivel contable aumento la riqueza, ¿no?,
porque tengo en cuenta, como os comento, la prostitución y todas estas cosas, gracias a ese truco contable, la deuda pública bajará, ¿no? Bueno, son cosas de la contabilidad. Las finanzas están sobrevaloradas. Bueno, claro, yo he puesto 650, pero los 650 son solo parte de los derivados. Son 650 billones de euros. Las finanzas, me he vuelto a mirar los números y mueven al año en el mundo 3.450 billones de euros, que es una burrada, en comparación con los 45 billones de euros que produce el mundo de riqueza, ¿no? Es decir, de toda la riqueza que hay en el mundo, de cada 45 euros que se producen, uno es español. Si la riqueza de España es 1 billón de euros y la deuda que tiene es del 5%, o si el déficit que tiene, mejor dicho, podría ser la deuda del 5%, es del 5%, quiere decir que debemos 50.000 millones de euros. ¿Sí? Es un desajuste enorme. Entonces, ese es el primer desequilibrio fundamental, ¿no? El segundo es el reparto de rentas, que está desequilibrándose respecto de la estructura social. Con ello quiero decir lo siguiente. Antes del estallido de la crisis, pues las clases medias estaban más desarrolladas, ¿no? Ahora todo el mundo habla de que las clases medias pueden caer. ¿Y ahora qué está pasando? Que está aumentando la desigualdad, ¿no? Es difícil negar que esta desigualdad origina grandes problemas a medio y largo plazo. Después espero que me dé tiempo de hablaros de un libro que en Estados Unidos ha montado un revuelo enorme acerca de la desigualdad, que algunos habréis oído hablar de él, es uno de un tal Thomas Piketty, y parece que va a cambiar el paradigma económico global. Pero la visión está clara, ¿no? Dos desequilibrios, el del medio ambiente, la economía real y las finanzas, y el reparto de rentas, ¿no? Cada vez está más desequilibrado dentro de los países y de unos países a otros, claro. También tenemos que además pues parecen aumentar conflictos, como demuestran los casos de Nigeria con Boko Haram, de Ucrania, de Pakistán, de la República Centroafricana, de Mozambique o de Venezuela. Un aspecto respecto a lo que hablábamos antes de hacer predicciones de los economistas. Todos estos días habréis oído hablar de que el grupo este del ISIS en Irak se están acercando a lo que es la capital, ¿no? Entonces, dentro de los... Bueno, no puedo embarullarme mucho por ahí, pero dentro de los musulmanes están repartidos principalmente entre suníes y chiíes. Entonces, a mi juicio, por primera vez en mucho tiempo, y esto ningún experto se lo ha oído decir hace un mes, hay un peligro real de guerra civil entre los suníes y los chiíes. Porque los suníes, pues habéis oído que pues, siempre van a la Meca, ¿no? Medina, que son los sitios sagrados. Pero los sitios sagrados de los chiíes están al sur de Irak, en Faluya. Entonces, estos del ISIS, uno de estos imanes, que claro, desde nuestros valores están un poco chiflados, ¿no? Quieren que los suníes se carguen, que bombardeen todos los sitios sagrados de los chiíes. Como pase eso, a nivel del mundo musulmán, puede ser una absoluta catástrofe. O sea, nosotros, claro, vemos todo muchas veces como una amenaza a lo que es Europa, pues muchas veces lo que está pasando en Ucrania yo creo que es hasta un cierto juego entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero el problema absolutamente real es el problema entre los musulmanes. Repito, eso ya hoy se nos va el tema, pero ni uno pensó que estos del ISIS iban a acercarse hasta 60 kilómetros de Bagdad. En fin, volvemos a lo nuestro. Los populismos prosperan, como hemos visto en los resultados de las últimas elecciones europeas, ¿no? Y nadie ve una solución a medio plazo. Populismos, pues claro, ya sabéis, en Hungría, en Francia, que hasta hace poco Le Pen dijo alguna barbaridad de volver a las cámaras de gas, que hasta su hija se enfadó. Fijaos cómo tiene que ser para que la hija Marine se enfade y le eche la bronca a su padre. Ahí. Otra visión que es muy clara es que los indicadores económicos
pese a mejorar, pues se han desvirtuado de la sociedad. ¿Qué más nos da que haya más crecimiento económico si a nosotros no nos llega, no? El caso estándar de crecimiento económico es Guinea Ecuatorial con el caso del petróleo, pero si se queda todo la familia de gobierno no hacemos nada, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de crecimiento o de indicadores mejores, yo no veo que hoy en día los indicadores económicos estén tan relacionados con la percepción que tenemos del mundo, ¿no? Porque si lo estuviesen, la gente estaría más animada. Dentro de los indicadores económicos existen indicadores, claro, como la confianza que pueda tener la gente en que la economía vaya a mejorar, ¿no? Pero hay otros, como la alegría, que yo recuerdo un argentino que me dijo hace 8 o 10 años, después de sufrir ellos el corralito, que se había perdido la alegría en Argentina, ¿no? Y hay gente que dice que ahora también se está perdiendo un poco por aquí. Otro aspecto relacionado con lo anterior es que para que la economía crezca ya no es necesario que trabaje todo el mundo, ¿no? Si yo me invento un robot que produce un montón de cosas, la economía crecerá, pero ¿qué más me da si no hay gente trabajando, no? Y por último está el tema de la alta política. Quien dice alta política también diría altas corporaciones, que parece más preocupada por mantener sus privilegios que por otra cosa. Entonces, esta es una visión, bueno, en la cual pues, no empieza bien, pero todos estamos de acuerdo en que es difícil discutir estas cosas, ¿no? Tenemos dos desequilibrios fundamentales, que son los que os he dicho al comienzo, y todo lo que viene aquí. Como repito, eso es literalmente de hoy, la mayor amenaza geopolítica, que más que lo de Ucrania, es la posible guerra civil entre musulmanes. O sea, en muchos países, en Bahrein, por ejemplo, hay problemas gravísimos, y como cojan y se carguen, es que imaginaos que cogen a algunos musulmanes, van a Israel y derrumban y sueltan una bomba en el muro de las lamentaciones en todos sus sitios sagrados, ¿no? ¿Cómo se lo podrían tomar? O los de un lado o los de otro. Bien. Una cosa para comprender cómo funciona el mundo es evaluar cuáles son los patrones históricos que se han repetido siempre. Siempre que pensamos en patrones históricos, y lo he dicho siempre, viene el pan y el circo romano, ¿no? Y todos sabemos que siempre pues, se trata de entretener, bueno, a la plebe, al vulgo, como se dice. Pero hay otros patrones que parece ser que se repiten de forma inmutable. Claro, el primer patrón, el principal, lo hizo uno de mis intelectuales de referencia, que es Mihaly Csikszentmihalyi. El que, ya veis que no acabo de aprenderme el apellido, siempre que tengo que escribirlo tengo que consultar algún libro para no meter la pata, no sé por qué. Pero... los que me conocéis más de algún otro curso ya sabéis que lo he nombrado muchas veces. Es el que escribió el famoso libro de Fluir, que si alguien quiere algo de felicidad, los libros de autoayuda los mandéis al vertedero, de autoayuda no, de antiayuda. Y con comprar Fluir yo creo que vale. No es que le está haciendo propaganda, he leído muchos en mi época. Bien, patrón histórico principal. Una minoría en buena posición para explotar la forma de hacer las cosas se aprovecha de la situación de manera que se genera un abismo en la propiedad de los recursos. A partir de ahí se usan los medios políticos y legales para institucionalizar y proteger sus derechos hasta que llega otra revolución. Pensemos un poco en lo que quiere decir esto. Para Csikszentmihalyi, esta minoría actualmente estaría formada por las grandes empresas de Internet, por las grandes multinacionales, que lo que han hecho es institucionalizar su situación, recordar uno de los patrones, bueno, de las cuestiones mundiales, que es el tema de los paraísos o refugios fiscales, ¿no? Las grandes empresas pagan mucho menos impuestos que lo que pagan las pequeñas, lo cual les da una ventaja enorme a nivel de competición, ¿no? Es un ejemplo que muestra cómo se institucionaliza una situación que aparentemente yo no le veo que tenga lógica, ¿no? Porque aumenta la desigualdad. Más ejemplos de institucionalizar, pues el tema de los bancos,
cuando el Banco Central Europeo presta a los bancos intermedios y los bancos intermedios nos prestan a nosotros. El negocio bancario es tan legítimo como otro, pero a mí no me parece justo que ganen dinero de la nada, ¿no? Es decir, si yo tengo un banco, el Banco Central me presta el 0,25% y luego yo presto al 3-4%, ¿qué valor estoy generando? Ninguno. Es un ejemplo de una situación institucionalizada que no es justa. ¿Sí? Respecto al tema que está de moda ahora estos días con la monarquía, pues cada uno tiene su opinión, pero podría estar dentro de esta clasificación, ¿no? Dentro de la clasificación, yo ahí ya no puedo entrar, ¿verdad? Pero hay muchas cuestiones que se institucionalizan de manera que lo que es legal no tiene por qué ser justo, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbramos a ello. Eso es un patrón pues, que se ha repetido siempre. Desde luego, si la minoría se acaba confiando y se le va la mano, pues tiene más riesgo de correr una revolución, ¿no? Por eso es un patrón pues, que se ha repetido a lo largo de los tiempos. Unos caían, otros volvían. Siempre ha habido personas que prometían mejorar la calidad de vida de la mayoría de una manera o de otra, Pueden ser aspectos totalmente razonables, aspectos religiosos, aspectos nacionalistas, aspectos me da igual. Pero esa minoría llega al poder, sale algo de energía hacia afuera hasta que llega la autocomplacencia, ¿no? ¿Sí? Y ya resulta que el relato basado en una visión para proporcionar liderazgo global va desapareciendo. Pensar que las élites dirigentes que tenemos ahora, una cuestión que están en falta muchos pensadores, es el tema del relato, ¿no? El relato lo hacen a posteriori. Mariano Rajoy y todos los del Partido Popular, lo que nos están vendiendo ahora no lo vendieron a priori. Es decir, entienden la vida cuando ya ha pasado. Si te dicen estamos muy mal, vamos a apretar ahora un poco las tuercas, vamos a hacer unos recortes enormes y te venden un cuento de esperanza, ¿sí? La gente actúa mejor. Entonces Adela Cortina, que es una de las mejores pensadoras que hay en España, a mi entender, decía hace poco que a los jóvenes les faltaba un relato inspirador, ¿no? Que ese relato estaba haciendo que perdiesen, pues que se perdiese energía o esperanza, ¿no? Claro, en este contexto pues aparecen charlatanes, demagogos, y en este contexto pues estaría el tema de Podemos, ¿no? El nuevo partido que ha roto expectativas a sacar tantos y tantos votos, ¿no? Yo no me he leído el programa en profundidad como para poder juzgar si está en un caso o en otro, ¿no? Está muy bien un montón de medidas que tienen pensadas para mejorar la política, ¿no? Pero claro, hay que distinguir siempre, o siempre corremos el riesgo de, para problemas difíciles, buscar soluciones fáciles, y eso es lo que no va a existir nunca, ¿no? Bueno, siempre tenemos como patrón histórico una visión única en general de la forma de hacer las cosas. Digo en general porque, aunque aparezcan otras medidas, ahora parece que lo único que puede sobrevivir o que puede mantenerse es el capitalismo, ¿no? Aparece la economía colaborativa o tantas otras economías, pero siempre se cree que la forma de hacer las cosas en ese momento es la mejor. Punto. En este contexto, a mi entender, todas las personas que están más arriba tienen un dilema, ya que, claro, los que tienen responsabilidades tienen también privilegios, ¿no? A veces parece que pesa más una cosa que otra. Yo soy muy crítico con el dinero que ganan los grandes ejecutivos de las grandes empresas, porque a mi entender, si os vais a Telefónica, no tengo nada contra César Alierta, o a Repsol, aunque le hayan dado ahora a Antonio Urfau el premio al mejor gestor, son empresas que si cambias el gestor tampoco va a cambiar tanto la empresa, ¿no? Y sin embargo cobran dineradas. Sin embargo, cuando estáis en Apple, cuando estaba Steve Jobs, que se murió hace un tiempo, ¿no? Tú ves que si quitan a ese, ¿no? Sí, ahora él montó la estructura que montó, pero la empresa sin él es impensable, ¿no? Entonces es verdad que en los niveles altos hay unos privilegios que no son acordes al valor que se genera. A mí, lo que ganan los grandes deportistas
en cierto nivel, los muy grandes no me parecen mal porque creo que lo generan, ¿no? Es que la clave no es el dinero que gana uno, es saber si lo genera o no lo genera, ¿no? En todo caso, como patrones finales a nivel histórico, bueno, de aquí siempre ha estado la pelea entre el altruismo y el egoísmo a nivel personal y entre los partidos o los grandes élites, el dilema que hay entre el beneficio personal y el bien común, ¿no? Ese es el equilibrio más difícil de todos. Está claro que el imán este que os digo, que dice que quiere destrozar las mezquitas chiíes sagradas, en general a la gente eso no nos viene bien, ¿no? A nadie, a él sí, porque coge más fuerza y más poder. Pero siempre se ha hablado de que los tiempos de las elecciones no corren igual que los tiempos de la economía, ¿no? Recordad que hablaban de que no es lo mismo, que un político piensa en las siguientes elecciones, no en la siguiente generación. Y aquí tenemos pues, los siguientes patrones históricos ya conocidos, el del pan y el circo, que se trata del deporte, la alta política y la prensa del corazón. Recordar que uno, cuando habla de pan y circo, no es que quiera ser deportista, pensar en la de gente que vive de las tertulias, ¿no? De estar contando sus tonterías, o en la gente que vive incluso de lo que se habla de la monarquía, ¿no? O de la gente que habla de todos cotilleos de políticos. A mí lo que me preocupa son las medidas que tomen, no sus cotilleos. Hombre, estos aspectos de que un político, un hijo de un político se la pegue, se escape y así, tiene su morbo a nivel de ejemplaridad, ¿no? Pero lo que tendría que importar es eso, no todos los debates de si se presenta este otro. Pues dime tú, ¿quién se presenta? Veré su programa y veré si me interesa votarlo o no. Recuerdo que a nivel de política en Uruguay el sistema es súper chocante, porque sabéis que aquí hay como un sistema de primarias que quieren hacerlo para toda la gente, ¿no? Entonces en Uruguay el sistema de primarias sirve para todo el mundo. Es como si aquí se presenta uno del PSOE, ¿no? Y todo el mundo puede elegir quién quiere que se presente, estando afiliado o sin estar afiliado. Claro, si el PSOE saca una serie de candidatos, siempre habrá uno del Partido Popular que dirá, pues yo voy a votar por el más inútil, ¿no? Para que no gane, ¿sí? Pero dicen que en teoría eso funciona para promover mejor la democracia. No lo sé, ahora en Uruguay hay elecciones. El que ha estado en Uruguay hasta hace poco era Mújica, el hombre este que vivía en un jardín, ¿sí? Que es en teoría el segundo presidente más pobre de todo el mundo. El primero más pobre es el de Nepal. No me acuerdo ahora de su nombre, pero creo que tenía hasta el móvil averiado, creo que no lo había arreglado. Ya son niveles que no es lo que vemos por aquí, ¿verdad? Bueno, ya estoy divagando un poco. Bueno, el pan y el circo. Después la teoría de las puertas giratorias, más que conocida, ¿no? De pasar de responsabilidades políticas a responsabilidades privadas. Todos habéis visto los chistes que circulaban de Rubalcaba, ahora que se iba, acerca de que en gran empresa iba a entrar, ¿no? Aunque en todo caso el otro día me quedé asombrado porque hubo una empresa del IBEX 35 que contrató, en lugar de un consejero, se compró un software para el ordenador, para tomar mejores decisiones. En lugar de personas, ¿a dónde llegaremos? Y otro patrón histórico que ha habido siempre, pues es la competición, ¿no? Las personas, los países siempre a veces hasta han competido por cielas, por cosas. Y hombre, la competición, una de las mejores cosas que tiene el deporte es que pues es mejor meter goles que tirar balas, ¿no? Pero todas estas cosas siempre se han dado, son ciclos, ¿no? Como os he nombrado antes, la institucionalización para lograr que cosas anormales nos parezcan normales, eso hace mucho para pensar. Y una cosa que también me gusta y que no nos da tiempo es pensar de la misma forma que antes. Cosas que ahora nos parecen demenciales parecen normales, ¿no? Como la esclavitud o la ausencia de voto en las mujeres, pues ahora hay cosas que nos parecen normales y como son demenciales, ¿no? Que son los refugios o paraísos fiscales, cómo se puede crear dinero de la nada, el tema de los indultos, que es un escándalo, ¿no? Y desde luego, siempre pues, ha habido hambre, pobreza, claro, y guerras, ¿no? Entonces, son unos patrones que tienen que ver con el comportamiento humano
en la pelea siempre interna entre mi bien personal y el bien de los demás, ¿no? Ese es el dilema. Claro, si alguien quiere saber más de esto, hay un libro impresionante de un tal William Blauston que lo explica en El dilema del prisionero. Yo cuando lo leí acabé un poco desanimado, pero bueno, luego se me pasa. ¿Qué novedades tenemos? Peligro que ya os he dicho, sobreestimar la época que nos ha tocado vivir. Uno siempre cree que su época es la más importante, hombre, pues es importante porque es la nuestra, ¿no? Pero hay que salirse un poco de la misma. Ahora, las elecciones del año que viene, cuando lleguen las municipales, dirán que son las más importantes de la historia. ¿Sí? Dirán que estamos en una encrucijada. Dirán que si los partidos no toman una decisión u otra, es un desastre. Dirán que Felipe VI está en la encrucijada, ¿no? Y todos los días, como sabéis, tenemos un montón de hechos históricos. Es decir, se sobreestima, y más aún con tanta información, todo lo que estamos viviendo. Recordar que en una estimación que vi hace poco a un pensador, si ahora Robinson Crusoe se va a una isla, se pierde con el teléfono móvil, bueno, siempre y cuando el teléfono móvil tenga cobertura, tiene más información que el presidente de Estados Unidos hace 15 o 16 años. Es algo alucinante, ¿eh? Solo un náufrago. Bien, dicho eso, porque yo estoy harto de acontecimientos históricos y harto de encrucijadas, existen situaciones nuevas del tiempo de hoy que creo que merece la pena analizar. El principal, los problemas ya no son, vamos, los problemas son globales, no particulares. Antes, cuando había hambre en Etiopía, el problema era, bueno, nos abarca en cierta medida a todos porque somos humanos, ¿no? Pero abarcaba Etiopía. El paro de Senegal era paro de Senegal, ¿no? La revuelta que pueda haber en Perú era una revuelta en Perú. Ahora todos los problemas son globales. Pensar en las mafias. Una mafia no afecta solo a España o a Francia, afecta a todo el mundo. Pensar en el problema del trabajo. El trabajo, uno dice, España está en paro, pero claro, que otros países produzcan industria textil a precio más bajo, afecta a España, ¿no? Está todo encajonado con todo. Tenéis las drogas corren el mundo constantemente de un lado a otro, ¿no? La contaminación o el cambio climático, pues afecta a todo el mundo, ¿no? Si yo contamino y sube la temperatura global, subirá la temperatura para todo el mundo, ¿no? Medios de pago, las altas tecnologías, afecta totalmente, no sé, ya no es que sean directamente problemas, ¿no? Pero es un patrón nuevo, ¿no? Claro, dicen, España va a arreglar los problemas de paro, pero es que los tendrá que arreglar. Cuando dicen que la única solución es exportar, entonces tendrás que ver cómo están los demás para ver qué exporto yo, ¿no? Pero, a mi entender, esto es algo totalmente nuevo. Los problemas ya son mundiales. ¿Existe algo a nivel mundial para arreglar? Bueno, está la ONU, estará... Pero ya sabéis que la ONU con los sistemas de veto que hay no sirven para mucho, ¿no? Así que esas, ya os digo, la tendencia principal por la cual, pues ya sabéis lo que se está haciendo. Pues nada, ¿no? Bueno, hay de vez en cuando alguna reunión que se juntan para arreglar el cambio climático, pero poco. Otra novedad que puede ser es la posible desaparición del trabajo. No digo desaparición del trabajo total, pero varios estudios en Estados Unidos demuestran que el tema de la robotización puede hacer que desaparezca el 48 o 50% de los puestos de trabajo que hay. Tenemos, esto ya es de comienzos del siglo XXI, que el 5% de las personas pueden producir todo lo que necesitan los demás para vivir. Tenemos, claro, ya no solo los robots, las aplicaciones de móvil. Uno, si va de viaje, con la aplicación de móvil ya no le hace falta ir a una casa turística o contratar un guía turístico, ¿no? Mi aplicación me hace todo. Además, de esta semana es el tema de la aplicación de lo de los taxistas, ¿no? Que montaron la huelga porque uno puede quedar con otro y la casa se queda un pequeño margen de dinero. Entonces, las aplicaciones de móvil quitan puestos de trabajo. Los robots también. Creo que ya os he contado en alguna ocasión que en Japón la gente prefiere que le cuide un robot a que le cuide una persona. De tanto que han avanzado. Los tutoriales de internet
También hay gente que puede tener alguna avería en el coche, mira un tutorial de internet y se aprende y se la arregla, ¿sí? O tipos de información que puede coger por internet, cursos, cosas. Todo esto pues elimina puestos de trabajo. Las intermediaciones vía internet eliminan puestos de trabajo, ¿no? Los intermediarios, a no ser que sean porque trasladen el bien de un lado a otro, ¿no? Sí. Por ejemplo, que se dio de Andalucía a Navarra, también están terminadas, y la economía colaborativa es lo que está creando un nuevo dilema. El tema este de las aplicaciones que os digo es economía colaborativa, ¿no? Claro, lo bueno es que hace que necesitemos menos dinero para vivir. Si yo colaboro con otra, si me llevan de viaje cuando lo necesito, o cuando voy de vacaciones voy a otra casa para que el otro venga a mi casa, con menos sueldo puede vivir, ¿no? ¿Sí? También ocurrirá que, claro, es menos dinero para el Estado y los servicios públicos en consecuencia bajarán, ¿no? Pero a mi entender, esto es algo nuevo. La gente del campo se fue a las fábricas, el trabajo en las fábricas está desapareciendo o al menos está bajando, y los aspectos de los que estamos hablando abajo, ¿sí?, son problemáticos. Mirad, fijaos, hasta qué punto van las regulaciones con retraso, porque ahora el que tenga esta aplicación, ¿no?, pues puede llevar, claro, lo que es ilegal es tener la aplicación y llevar a gente en el taxi, ¿no? Pero es que un taxista de Nueva York paga 1 millón de euros por la licencia. Entonces, si otro más adelante, si cambia ese sistema, ¿qué haces con el 1 millón de euros que ha pagado el de antes? Es decir, qué difícil es, eso ya no lo critico, lo comento como dificultad, que la regulación esté a la altura de los tiempos, ¿no? Pero estos aspectos, desde luego, quitan puestos de trabajo. Chris Anderson ha hablado de la aparición de makers, que son personas que se especializan en aspectos puntuales, pues uno que es muy mañoso y sabe hacer muñequitos bonitos, gente que se dedica a pasear perros, pues lo que decía Tim Broderick de que en el futuro todos los trabajos serán raros, ¿no? Sí, porque claramente, no digo que vaya a pasar, de hecho pienso que no, pero es algo que da para pensar, ¿no? Es como si uno dice, yo estoy estudiando aspectos que están relacionados con lo que viene aquí. Claro, tenemos que pensar si el puesto de trabajo a lo que me estoy dedicando, de aquí a 5 años o no, tiene futuro, y qué tipo de cambios puedo hacer yo para no quedarme fuera del sistema, ¿verdad? Pero a mi entender, si antes había habido trabajo para todos, ahora, por lo menos, es una duda, ¿no? Y es algo completamente nuevo. Eso ya lo he dicho antes. Las grandes empresas amplían su poder pagando menos impuestos. ¿No habéis visto informes de lo que pagan Google, Apple y estas empresas en impuestos en España? Que es absolutamente ridículo. Decía el de Podemos hace poco, Pablo Iglesias, y tenía razón. Se quejaba de que Zara, todo lo que vende de ropa por internet, todo eso cotiza en Irlanda, porque tienen los impuestos muchísimo más bajos. Sí, decía, yo lo que quiero es que ellos ganen dinero, que ganen todo, pero que todo el mundo cotice aquí, ¿no? Cuando hablaba de problemas globales, el tema fiscal es un problema global, porque si yo tengo unos impuestos bajos, si otro país los tiene más bajos, la empresa va a ir al otro lado, ¿no? Es decir, como veis, todo está interrelacionado, ¿no? Y lo dicho, las grandes empresas tienen la ventaja de que están en más países y con mejor estructura de costes. Es decir, una gran empresa ya sabe dónde producir cada pieza le sale más barato, ¿no? Entonces, los críticos con este tipo de sistema le llaman el filantrocapitalismo, porque si os dais cuenta, las grandes empresas patrocinan un montón de eventos deportivos y culturales, ¿no? Claro, un mecanismo que a lo mejor vía impuestos, porque si todos pagásemos los mismos impuestos, todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero eso da cierto aspecto, pues, como de amabilidad, ¿no? Y luego tenemos como novedad la desmaterialización y el nuevo consumo. Bueno, hay quien dice que ahora ya da lo mismo tener cosas que no tenerlas. O sea, que ya no es tan importante tener cosas, porque la gente quiere Google, pero Google, ¿qué es? Es un algoritmo, no es una materia en sí misma, ¿no? Sí. Es decir, el negocio, más que en los bienes y en los servicios,
está en las emociones, ¿no? Si yo cojo un socio para un equipo de fútbol, se supone que ese socio es para toda la vida, ¿no? Porque abarca emociones. Si yo me enamoro de una marca, seguiré con la marca durante todo ese tiempo, ¿no? Sí, es un aspecto nuevo, porque no sé si era 10 veces más fácil cambiar de religión que cambiar de equipo de fútbol. Ya sabéis que la gente que cambia de equipo de fútbol, habéis oído el chiste, pues muchas veces uno del Sevilla antes de morir se pasa al Betis para que muera uno del Betis, ¿no? pero quitando eso, si le engancháis a alguno a un negocio basado en emociones, tendrás muchísimo ganado. Eso es algo nuevo. Hasta ahora se consumían bienes y servicios, ¿no? Ahora son emociones. Claro, Apple también, lo que es el poder de marca, pues tiene ese toque de emoción. Es difícil negar que Internet ha cambiado todo. A partir de la red de redes, todos estamos conectados entre todos, ¿no? Aunque, claro, hace poco leí en El País que los buscadores no sirven para llegar al 80% de las webs. Son cosas como raras, ¿verdad? Como webs ilegales. Ay, pensaba que se había desconectado esto. Entonces, Internet, redes sociales, claro que nos ha cambiado. ¿Cuánto? Eso, bueno, el tiempo lo dirá, ¿verdad? Luego está el tema de espionaje, que se ha puesto de moda con la NASA, ¿no? La NSA, que se habla del gran hermano global. ¿Recordáis el caso de Edward Snowden, cuando dijo todo lo que confiaban, lo que hablaban los americanos, ¿no? El principio de la NSA, que es una parte de la Agencia de Defensa norteamericana, es confiamos en Dios, de las personas nos ocupamos nosotros. Pero, claro, todo este desarrollo está llegando a niveles inquietantes, porque, creo que ya va. Muchas veces pensamos en que nos espían, ¿no? Entonces, claro, a la hora de espiar es conocido el caso de Visa, que llega a predecir divorcios, ¿no? Es decir, cuando el matrimonio, yo veo cómo van gastando su dinero, y si de repente el hombre empieza a gastar más en cenas o en salir y la mujer empieza a gastar más en cosméticos o ropa, hay un umbral en el cual la probabilidad de divorcio cada vez es más alta, un 80-90%, y lo predicen con cierta seguridad, ¿sí? También estas máquinas llegan a que estemos investigando en Internet y nos hagan anuncio que no esperábamos. Y es que esto, ¿veis? Ya estoy divagando, no, eso no lo había puesto, un fallo. Bueno, habéis oído hablar de las técnicas de Big Data, que son las técnicas de recopilación de datos, de descubrir, de medir todo lo que miden las personas para sacar datos a partir de los mismos. Hay una empresa que se llama Target en Estados Unidos, que es como un gran almacén, que contrató en el año 2002-2004 a un estadístico y le dijo, oye, quiero que cruces todos los datos de todos los clientes para sacar sus patrones de consumo y poder, ¿no? Y así hacer las ofertas más adecuadas. Entonces el tío hizo eso y en unos años la empresa pasó, es que tengo los datos porque es que son alucinantes, de 44.000 millones de dólares a 67.000 millones de dólares en 7 años. Entonces, claro, una empresa de estas, como sabe lo que nos gusta a partir de nuestros patrones de comportamiento, eso es lo que llevan los numeratis, les llama así un tal Sam Baker. A partir de nuestros patrones de comportamiento saben lo que queremos. Entonces ocurrió una historia curiosa porque cogió un hombre, estaba absolutamente indignado y llamó al director de la fábrica de la empresa esta de Target y se la montó. Le dijo, mira, estoy harto de toda la publicidad y todo lo que estáis haciendo, porque es que tengo una hija pues que está en secundaria y yo no, pues claro, ¿cómo le podéis estar mandando cosas, pues datos de bebés, de biberones? Es que no tiene sentido. Entonces el director, claro, le pidió disculpas, ¿no? Y al mes la hija les dijo a sus padres que estaba embarazada. El hombre tuvo que pedir disculpas al director de la empresa, porque como la empresa detectó los comportamientos de la cría, estaba en secundaria, con 16 años. O sea, fijaos hasta dónde llegan, que claro, han sacado un total de 25 patrones que tienen las mujeres cuando están embarazadas en el segundo trimestre de embarazo. Lo empiezan a evaluar ahí
Y las técnicas de Big Data sacaron antes que estaba embarazada la chica que la propia familia. O sea, fijaos hasta dónde podemos llegar cuando de lo que hablamos muchas veces, ¿no?, es del espionaje por arriba. No llega por arriba, sino que llega incluso para nuestras compras más simples. Sabéis que hay investigaciones por las cuales ya empiezan a convencer a los críos para comprar antes de nacer, ¿eh? Han hecho investigaciones de esas que son también, que yo os he contado alguna vez. Pero bueno, son novedades, ¿no? No sé si son, no parecen muy buenas, pero es que yo me quedo espantado. Por cierto, el tío que estaba de presidente de la fábrica esta lo echaron porque perdió 700 millones de datos que le robó alguno de los clientes. ¿Cómo percibimos el mundo que nos rodea? También será bueno para evaluar cómo funciona todo, ¿no? Porque según percibamos las cosas, actuaremos de una manera o de otra. Me encanta el efecto de Tiburón y Dumbo. Lo comento siempre como analogía para ver hasta dónde llega nuestro pensamiento más profundo. Esto ya lo sacó Antonio Damasio, que es un neurólogo con con el marcador somático. Todos asociamos o tenemos más miedo a los tiburones que a los elefantes, ¿no? Porque tenemos en mente la película de Dumbo con ese elefante tan simpático volando, ¿no? Y la película de Tiburón de hace un montón de años, ¿no?, donde aparecen, a veces hasta oímos tiburones, y tiburones peligrosos hay pocos, ¿no? Es decir, lo que queda en los medios, en las historias que nos quedan, marca. Fijaos hasta dónde va el aspecto de los tiburones, que leí en un estudio estadístico que es más fácil morirse por un asteroide que os caiga a la cabeza que porque os pille un tiburón. Por eso hace poco leí una noticia que un tiburón había matado a uno ahí y me quedé asombrado. Dije, vaya, esto contradice mis teorías. Pero luego pensé, no, porque si no, no sería noticia, ¿no? Entonces los elefantes matan a muchísimas más personas, pero no se puede comparar que los tiburones, ¿no? Eso que parece absurdo sirve para cuestiones nuevas. Porque el problema de los suicidios, como no aparece, parece que no existe. Y recordar que en España se suicidan unas 10 personas al día, ¿no? Sí. En Estados Unidos se habla mucho de la violencia y de las pistolas, y sin embargo es mucho más fácil morir si tienes una piscina en casa que si tienes una pistola. La probabilidad estaba en 6 o 7 veces mayor. Sí. La violencia doméstica, claro que es un problema, pero se le da tanto bombardeo que se sobredimensiona en comparación con otros, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo en el cual las noticias es difícil quitar un poco toda la paja por el tema del impacto y el olvido, ¿no? ¿Recordáis cuando salió la abdicación del rey? Después empezó el mundial y lo del rey ya parece que se había olvidado, ¿no? Hombre, ahora vuelve porque mañana es la toma de posesión de Felipe, ¿no? Pero muchas veces algo que es noticia pasa 1 o 2 semanas y se olvida. Recuerdo el caso de Bretón, el de Córdoba, ¿no?, el de Madeleine, que son casos como tantos otros. Cada uno es una desgracia, ¿de acuerdo? Pero, al fin y al cabo, quedan como totalmente marcados en nuestro pensamiento y parece que es lo único que hay, ¿no? Esto, simplemente es para reflexionar y ya está. Dentro de la percepción está el efecto Hollywood y el efecto Disney. El efecto Hollywood tiene que ver con el sueño americano, ¿no?, que dice que si trabajas duro conseguirás tus sueños. Sabéis muchos que soy crítico con esa idea porque no es verdadera, ¿sí? Es decir, hay mucha gente que trabaja duro y no cumple lo que creía. Lo que pasa es que solo entrevistan a los que han trabajado duro. Eso, como dijo Taleb, todas las personas que sobrevivieron al Titanic, ¿no?, dijeron que sobrevivieron porque tenían gran esperanza, ¿no? Los que se murieron también tenían esperanza, pero no les pueden entrevistar a ellos. Entonces, este es un mito falso porque, en términos estadísticos, lo normal es quedarse en la media. Por mucho que trabajes, ¿no? Sí, lo normal es quedarte más o menos como estás. Porque otro de los problemas de nuestro tiempo, sobre todo en Estados Unidos, es el peligro de la parálisis social. La parálisis le llamo a pasar de una clase social a otra, ¿no? Sí,
cada vez es más difícil avanzar de clase media a clase alta. Es más difícil en Estados Unidos que en Europa, por cierto. Lo que pasa es que allá lo han sabido vender muy bien. Malcolm Gladwell, que es uno de los mayores pensadores del mundo, decía que lo de si trabajas duro conseguirás tus sueños era un invento de la clase alta para que la gente siguiese igual. Eso es lo que decía. En fin, después tenemos el tema del efecto Disney de y fueron felices y comieron perdices. Para muchos pensadores, sobre todo lo documenta muy bien Edward Gibbon, cuando estudia la decadencia de la caída del Imperio Romano, vio que cuando las personas piensan en llegar a un nivel y lo dejan, es criterio de derrumbamiento. Os pongo dos ejemplos. Uno es el de los matrimonios, que siempre cuando vemos las películas de Disney acaban igual. Y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Eso nos ha creado un marcador somático por el cual el matrimonio es el fin y ya ha hecho lo que quería, ¿no? Sin embargo, el matrimonio no es el fin, es el comienzo. A partir de ahí es cuando tienes que seguir y tienes que seguir avanzando, ¿no? De la misma forma hay casos de gente que dice, pues ya he llegado a este puesto de trabajo, ya me puedo dormir, ¿no? Sí, o ya tengo la vida arreglada y la vida hecha. Según los historiadores, esa fue la clave de la caída del Imperio Romano, ¿no? Que la gente quería llegar a una posición y dormirse. Bueno, es cuestión de volverte loco trabajando todas las horas del día, ¿no? Pero por eso dicen que los asiáticos nos van a adelantar. Pero vamos, yo llamo el efecto Hollywood al efecto este de las películas que siempre tienen final feliz, ¿no? Lo que pasa es que me acordé del otro día en una entrevista a Viggo Mortensen, el actor sí, el que ha estado en Alatiste, que decía que en las películas las cosas siempre acababan bien, pero que en la vida real solían ganar los canallas. Lo decía un actor de cine que, vamos, dije, qué chocante, es un poco lo que pocas veces he oído a los actores decir eso, ¿no? Cuando ellos, pues claro, lo que van a decir en general, pues ya se suele saber, ¿no? Que han trabajado duro y los consejos que dan a los que empiezan son siempre los mismos. Bueno, los medios de comunicación tienen una tendencia excesiva hacia los extremos, sean para bien o sean para mal. El problema españoles en el mundo nos deja un marcador somático por el cual, si tú emigras y te vas fuera, te va a ir muy bien. Siempre veis a gente que está en la playa, que le ha montado el restaurante. Además siempre dicen el mismo rollo, que el segundo mes les iba un poco mal, pero que tuvieron es que siempre igual, pero que tuvieron paciencia y avanzaron. Entonces, de la misma forma que hay el extremo lo cuentan para bien y se sobredimensiona, otras veces se cuenta para mal, ¿no? Porque ¿qué vemos en las noticias? El tema, vamos, hay sucesos y más sucesos, y uno puede entender que el mundo es una desgracia constante. Los telediarios de hoy recuerdan al periódico El Caso de hace años, ¿no? No sé, creo que de vez en cuando estaría bien vender más historias esperanzadoras que las hay a menudo, ¿no? Pero, como por lo que sea, se tiende a dar extremos como lo que es normal, no es noticia, ¿no? Incluso los noticiarios sobreestiman lo que son los deportes y las declaraciones de los políticos. O sea, no tengo nada contra los políticos, como está de moda criticarlos, ¿no? Sí, contra los incentivos de aquellos que se dedican a la alta política. Uno que esté en la alta política, si sabe que dice una chorrada, sabe que va a salir en todos los periódicos, en todas las noticias, ¿no? Es que recuerdo que cuando Esperanza Aguirre decía que había que catalanizar España, sabe que por decir eso va a salir en todos sitios, y no es normal. Una medida que me encantó, la hicieron hace poco en Alemania, en la televisión pública, claro, las privadas que hagan lo que quieran, ¿no? Que dijeron que no era razonable que los políticos tuviesen tanto tiempo de televisión. Que tengan el que tienen que tener, ¿no? Porque tener todo el día una cámara detrás, estar todo el día en todas las fotos de todos los periódicos, hace que no veas el mundo como se puede ver de otra forma, ¿verdad? Sí. Así que eso sí que es verdad. Los medios de comunicación nos llevan siempre a extremos. Y así, esto ya os lo había nombrado un poco antes, vemos la realidad a partir del storytelling, que es un patrón. Bueno, el storytelling es una ocurrencia de un francés que se llama Christian Salmon, de hace unos 5 años, donde dijo
que la mejor forma de convencer a la gente era vender historias. Si tú a uno le vendes una historia, como estamos acostumbrados a eso, tendrás mucho ganado. Incluso a muchos de nosotros nos pasa que cuando vemos nuestra vida hacia atrás es cuando construimos un relato, ¿no? Sí, pero ese relato tiene mucha parte de azar, ¿no? Así, mientras Adela Cortina habla de un relato a priori, vender una historia real, claro, me figuro, ¿no? Para que la gente tenga esperanza, Mariano Rajoy y su ideólogo, ¿verdad?, Pedro Arriola, que está siempre como en las penumbras, el marido de Celia Villalobos, pues que habla de que le aconseja que lo mejor es muchas veces no hablar, pero siempre en todo caso venden el relato a posteriori, ¿no? No entiendo yo cómo a veces no se puede percibir mejor la situación y vender un relato, el que sea, pero algo que pueda vender esperanzas y salidas. Bien, dicho eso, tenemos pues unos patrones del mundo de siempre, otros patrones nuevos. Hemos visto unas ideas para intuir cómo percibimos el mundo y ahora vamos a nuestra actuación personal, ¿sí? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que hacemos cada uno de nosotros en este contexto? Todos estamos influenciados por el efecto manada y los memes. El efecto manada es aquel por el cual tendemos a hacer lo que hacen los demás, ¿no? ¿Quién no compró preferentes porque era el negocio del año? A mí el caso es que es un ejemplo que me parece impresionante. Es el ejemplo del Fórum Filatélico, cuando el pueblo de Sonseca quedó totalmente arruinado, porque como todo el mundo compraba, yo hago lo que hacen los demás. No voy a ser el que menos, ¿no? Sí. Hombre, y está bien lo que hacen los demás, pero muchas veces, bueno, voy a hablar directamente de borreguismo, porque la teoría del borreguismo, siempre que hablo con cualquiera, sea el que sea, todos nosotros vemos a los demás como borregos y pensamos que nosotros personalmente somos los que no lo somos. Entonces, bueno, eso da un poco para pensar, ¿no? Y otro tema por el que estamos totalmente influenciados, pues son los memes, ¿no? Los memes es una idea de Richard Dawkins, que es una unidad de transmisión cultural, que son ideas que quedan totalmente instaladas en nuestra cabeza, que pensamos que son completamente ciertas. Un meme totalmente marcado hace tiempo era que los pisos siempre suben, ¿recordáis? ¿Sí? Y todo el mundo lo creía de verdad. Bueno, salvo los que estudiaban otras épocas o otros países. Otro meme instalado pues es el que tienen metido los chinos, que es de la época de Confucio, ¿no? Que trabaja 360 días al año antes del amanecer y la prosperidad de tu familia verás crecer. ¿Sí? Claro, el meme que tiene un terrorista de estos que le da igual estallarse él mismo, pues es un meme un poco peligroso, ¿no? Sí. Tenéis otros memes de misioneros, pues que claro, que son positivos, pero esto da a entender, pues a mí eso siempre me gusta, cambiar mis ideas de forma constante, ¿no? Porque si cambian los tiempos tendría que cambiar las ideas en el sentido de Keynes, no en el sentido de Groucho Marx, ¿verdad? Cuando decía eso que conocéis de que estos son mis principios y si no te gustan los cambio. Dentro de la actuación personal ahora está el debate de los medios, del WhatsApp, ya sabéis, este invento que cuando salgamos de la conferencia miraremos todos al salir. Que muchos hablan de si estamos entrando ya en la edad media tecnológica o no. Con todas estas fotos que pasamos, claro, yo también, ¿no? Me figuro que como todos, pero da para pensar. La actuación personal tiene mucho que ver con las expectativas que tenemos. Una actuación personal impactante es la siguiente. Cuando la economía iba bien, todo el mundo quería mejorar. Todo el mundo quería ganar más dinero. Todo el mundo quería un piso más grande o todo el mundo quería un apartamento en la playa, ¿no? ¿Por qué? Porque las expectativas eran buenas. Ahora, como la economía va mal, pensar en vuestros microcosmos de conocidos. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente lo que quiere es no empeorar. Hablar con cualquiera, dicen, no, yo por lo menos no me puedo quejar, otra frase que no me gusta mucho, pero bueno, porque tengo trabajo. Yo no me puedo quejar porque por lo menos como estoy así, el otro está peor. Mirad qué paradoja. Antes nos comparábamos con el que estaba mejor
Este gana más, porque yo no voy a ganar más que ese. Ahora digo, yo estoy mal y tengo esta hipoteca, pero bueno, este tiene una hipoteca mayor, ¿sí? O este tiene, yo tengo un hijo que está en paro, pero bueno, este tiene 2 que están en paro. Ese patrón ha cambiado. Y lo que da que pensar, fijaos, son expectativas de cómo vemos lo que viene. Entonces es difícil que un país avance con un patrón de este estilo. Si no se crea un relato bueno o no se crean unos soportes económicos y sociales más fuertes y no veo pautas de nada, ¿cómo vamos a avanzar si el objetivo de la gente es no empeorar? Sí, que siempre hay casos de gente emprendedora, movida, que tiene como proyectos nuevos, ideas nuevas, ¿no? Pero convendréis conmigo en que no es mayoría. Dentro de la actuación personal hay 3 patrones que he marcado, que son el efecto Kahneman, el efecto Schumacher y el efecto Rietzmann, que sirven para darnos unas pautas para evitar que nos pase lo que le pasó a esa pobre cría de 16 años en secundaria, en la cual descubrió antes un software informático que estaba embarazada antes que sus padres. Es que vamos, no sé qué pensaría Gallardón del asunto. pero vamos a meditar en solo 3 aspectos para poder tomar las decisiones pues un poco mejor, ¿no? El primero es del efecto Kahneman. Daniel Kahneman es un premio Nobel de Economía que pues, ha estudiado mucho pues, cómo nuestro subconsciente afecta nuestras decisiones, ¿no? Escribió un libro que me sorprende verlo en hipermercados. No es normal ver en un hipermercado un libro de economía, ¿no? Sí. Que se llama Piensa rápido, piensa despacio, en el cual demuestra cómo el 90% de nuestras decisiones están en nuestra subconsciente y las racionalizamos después. Es decir, hay cosas que sí que pensamos mucho, pero muy a menudo actuamos de forma intuitiva, ¿no? Por eso, para evitar eso, pues se trata de pensar las cosas con el efecto 10-10-10, ¿no? Que se trata de, si yo tomo esta decisión de compra, de vacaciones, o si voy a hacer este tiempo, o si ahora voy a hacer esto, pues si estaré conforme con mi decisión dentro de 10 horas, de 10 días y de 10 meses, ¿no? Es decir, a corto, medio y largo plazo. Sin más, una forma de no ser tan alocado, ¿no? El efecto Schumacher, yo lo digo desde ahora, totalmente, o sea, me quedé absolutamente traumatizado, porque Schumacher es un pensador alemán que estaba considerado entre los 10 más influyentes del mundo. Escribió un libro que se han vendido 250.000 ejemplares en Alemania, que me ha dejado totalmente asombrado, que se llama Ego, y digo que me quedé asombrado porque este hombre, el pobre, se murió de un infarto el 12 de junio, justo cuando estaba preparando la exposición de hoy. O sea, estaba el domingo tranquilamente leyendo la prensa y aparecía el obituario, y la muerte de este en Alemania ha sido una conmoción semejante a que se muera Mario Vargas Llosa en Perú, para haceros a la idea, Es decir, cuando dimitió hace tiempo el presidente alemán, no confundir, ¿verdad?, con Angela Merkel, Christian Wolff, toda Alemania estaba esperando a ver qué decía Schumacher acerca del tema. Es que el presidente de Alemania dimitió, eso no pasa por aquí, porque le dieron un préstamo en condiciones ventajosas para la hipoteca. Todo el mundo estaba esperando la opinión de Schumacher para ver qué argumentaba. En fin, de verdad es que estás ahí leyendo la prensa y dices, joder, cuando tienes ya como un intelectual de referencia, ¿no? Siempre te quedas como un poco más abandonado, pues como dice Mihaly, o de los 4 o 5 que puedas ir siguiendo. Entonces, Schumacher piensa que tomamos 2 tipos de decisiones, las económicas y las humanas. Él cree que nos han preparado solo para tomar decisiones económicas. Sí, pensar en un patrón. El tema del crecimiento económico, cuando hablamos de países, un país va mejor si tiene crecimiento económico, ¿no? Sí. Observar cómo ese patrón se ha trasladado a la persona humana. Parece que una persona va mejor si tiene más sueldo. Es decir, él se quejaba
de que toda esa intuición económica, todo lo que ocurría a nivel de eficiencia, ¿no?, de cuando el Fordismo y toda la gente estaba en cadenas de control, cuando el Taylorismo, que los llevaban siempre con un cronómetro al minuto, ¿no? Sí. Él cree que el tema de llamar crecimiento económico a lo que estamos viviendo hace que nosotros llevamos emparejados el crecimiento humano al crecimiento económico. Incluso a veces nos pasa, ¿no? Decís, pues este está mejor porque está en un puesto de trabajo mejor y gana más. Este está peor porque está en un puesto de trabajo peor y gana menos, ¿no? Y a lo mejor humanamente, por las cosas que está haciendo, por su intuición interna, se siente mejor que antes. Entonces, Srimacher aboga por no tomar solo decisiones económicas, sino repartir las unas con las otras. Es decir, puede ser mejor, si se puede, ¿verdad?, trabajar menos horas y pasar más tiempo con la familia o hacer alguna actividad que te llene más internamente, ¿no? Y sobre todo, lo que más asombra, cómo el crecimiento económico lo hemos asociado a los países y a las personas. Un país parece que está mejor conforme más riqueza tiene, o más riqueza tiene la gente de media, y no tiene por qué ser así. Recordar que la felicidad se empezó a medir en Bután, ¿sí?, cuando estaba Wangchuk, ahora no sé si está Yilmaz Chingche o algo así, de presidente, y en Bután cuando metieron la televisión, pues parece que la felicidad bajó. La televisión en Bután la metieron hace 10-12 años, ¿eh? Y cuando te comparas con lo que hay en otros países te sientes peor. En todo caso, pues él abogaba por pensar si una decisión era económica o humana, ¿de acuerdo? Por eso en el papel que os he dejado, que lo hice después de esto, pues os he puesto, su pensamiento principal. El efecto Riesman también es alucinante. Lo descubrió un pensador, Jorge Riesman, no recuerdo en el país, pero este parece demostrar que primero actuamos de una forma y después ajustamos nuestros valores a nuestra conducta para evitar la disonancia cognitiva. A ver, voy a ver cómo vídeo ahora. Tenemos disonancia cognitiva cuando cuando nuestros hechos no son consecuentes con nuestros pensamientos. El caso estándar es el de una persona que está en régimen y se come un bollo de nata, ¿no? Si yo hago algo sabiendo que no tengo que hacerlo, tengo disonancia, ¿sí? Por supuesto, si nosotros hacemos algo que está en contra de nuestros valores, tenemos disonancia. Para la mayor parte de nosotros, ¿sí?, se supone que un valor negativo es robar, ¿no? ¿Sí? Entonces Riesman, en algún estudio ha testado que lo que hacemos es, tenemos una conducta y luego ajustamos nuestros valores a nuestra conducta. Al estilo inverso del que os hablaba antes de Kahneman, ¿no? Que primero hacemos algo inconsciente y luego lo racionalizamos. Me gusta poner el ejemplo del Corte Inglés. Claro, si uno va a la tienda de abajo del barrio y le devuelven mal, ¿sí?, pues tiendes a decirle al camarero o al de la tienda, oye, que me has dado 5 euros de más, toma. Al fin y al cabo, como voy a volver ahí, ¿no? Sí. Pero hay gente que a lo mejor dice, yo tengo muy testado el principio de no robar, ¿no? Voy a un gran almacén, compro ropa, pago 100 euros y me devuelven 50 cuando me tenían que devolver 10, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, pues tampoco está mal, 40 euros más al bote, ¿no? Y entonces cambias tu valor y dices, bueno, a ver, voy a pensar, si hubiese sido la tienda de mi barrio lo devuelvo, pero el Corte Inglés es un gran centro, gana mucho dinero, ¿no? También, tiene mucha gente que gana una miseria, oye, pues tampoco está mal quedarme yo el dinero, ¿no? Si no se lo van a llevar estos perversos capitalistas. Entonces, da para pensar, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos unos valores que pensamos están totalmente testados, ¿no? Sí, y luego sin embargo cambian, ¿no? No sé, podemos pensar en cómo han evolucionado los valores de Urdangarín o los valores de tantos otros, ¿verdad? ¿No? Porque estoy seguro que él diría desde el comienzo que no, pero luego, conforme vas cogiendo un poco más, dices, oye, esto es la Casa Real, tiene su reputación, yo tengo mi nombre y esto hay que cobrarlo, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que él no fue a robar todo de mala fe desde el comienzo, sino que ajustó sus valores a sus conductas. En este sentido, llega el momento de pensar en la ciencia económica.
Hay quien habla de los economistas como todavía gurús y genios, y hay quien habla de los economistas como pues una ciencia esotérica, ¿no? Hombre, como dicen muchos, el mundo es un lugar demasiado serio como para dejarlo en manos de economistas, ya que si tienes 2 economistas tendrás 3 decisiones. Cuando hablaban de crecimiento económico, esa no la he puesto, es que es muy graciosa, porque había unos que decían, claro, siempre se habla de crecimiento económico y crecimiento económico perpetuo, ¿no? Algunos dicen que los que crean en el crecimiento perpetuo o están locos o son economistas, porque, porque solo pensamos en que va a haber crecimiento y más crecimiento, ¿no? Bien, hay muchos chistes de economistas que dejamos para otra ocasión. El que quiera se los mando, tengo una lista. Pero dentro de economía es verdad que los fundamentos de análisis económico, la historia, como se habló antes de patrones históricos, ¿no? Y la estadística son instrumentos útiles para percibir el mundo en el que vivimos, ¿no? Ojo con la estadística. Bueno, alguna vez ya he hablado de estadística, ¿verdad? Porque se pueden manipular a menudo los datos, ¿no? Un economista decía que si le dan un montón de datos, ¿no? Y le dejan los datos durante un tiempo, dicen, tú dame los datos que si los torturo lo suficiente, demostraré lo que quiera. Claro, las tabacaleras pues cogían estadísticos para que demostrasen que fumar era bueno para la salud, ¿no? Bien, pero ahora voy a la clave fundamental que cierra un poco todo el análisis económico. La ciencia se puede repartir entre ciencia o aspectos orgánicos y ciencia mecánica. Bueno, si en un principio os parecerá un poco absurdo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con la economía? Pensemos en aspectos mecánicos, la física, por ejemplo. Si yo suelto este boli, sé el tiempo exacto que tarda en caer por aspectos, es dinámica, ¿no? Se evalúa ahí fuera. Si una lavadora se avería, yo cojo la lavadora, veo las piezas, esta pieza está rota, te la cambian y ya está, ¿no? Todo lo mecánico se arregla de una forma puntual, es de manual, como quien dice. Entonces ocurre que la economía está valorada como una ciencia mecánica cuando realmente es una ciencia orgánica. Órganos humanos somos, bueno, nosotros, los animales, ¿no? Pensar. Si una persona se le rompe un brazo, pues vale, se les cayó y ya está, ¿no? Pero cuando uno tiene una enfermedad un poco rara, cada persona es distinta. Todos sabéis que lo que vale para una persona puede no valer para otra, ¿no? Porque tenemos nuestras circunstancias, nuestra biología particular. Lo mismo pasa con los países. Una medida para Bolivia no puede ser lo mismo que una medida para Senegal o para Colombia, ¿no? Bueno, Colombia y Bolivia ya serán más parecidos. Pero a nivel económico, siempre todos los arreglos se han basado en aspectos técnicos. Yo miro unos datos de macroeconomía, cuando pasa esto se arregla así y punto. Yo recuerdo aquí en la UNED, cuando doy clases a los de tercero de economía, según les dé la economía de un libro o de otro, les meto remedios diferentes. Un libro es de Bernanke, que estaba en la Reserva Federal Norteamericana, y otro es de Oliver Blanchard, el número 2 del Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, trabajamos con una ciencia orgánica como si fuese mecánica, ¿sí? Todo esto tiene su base histórica, porque es que a comienzos del siglo XX, un tal Leon Walras ideó un sistema de ecuaciones precioso por el cual modelizó pues todo el mercado global y llegaban a equilibrios y bueno, muy bonito, ¿no? Pero para mí ahí hay un aspecto doctrinal importante. Por supuesto que hay ideas económicas interesantes dentro de la economía, ¿no? Pero no para llevarlas hasta una pauta fija, ¿no? Cuando yo quiera arreglar algo en un país, tendré que ver las características del país. En los años 90 el Fondo Monetario Internacional a los países de Sudamérica les metió a todos las mismas medidas. Era lo que se llamaba el consenso de Washington. ¿Tienes unos problemas? Se arreglan así, punto. Pues lo que ha pasado ahora con el tema de la austeridad, ¿no? Este país tiene estos problemas, para todos lo mismo. Ojo, ponte a ver cada país, qué circunstancias económicas tiene, qué puede producir, qué bienes tiene a nivel de capital, de personas, ¿no? Sí, para tomar a partir de ahí decisiones. Entonces, ese aspecto me parece básico.
La ciencia económica, como os he nombrado antes, tiene instrumentos muy, muy buenos, pero está valorada como una ciencia mecánica y seguimos así, cuando realmente es orgánica. De todas formas, están apareciendo nuevos movimientos, ¿no? La economía colaborativa, la economía del bien común de Falber, la economía azul de Pauli, la economía solidaria, la economía social, aunque sigamos metidos dentro del capitalismo. Un aspecto muy rápido acerca de Piketty. Mirad, ya os digo que se ha montado la Marimorena con el siguiente libro. No quiero meterme mucho en jaleos de números, pero hay un aspecto muy sencillo. Si uno de vosotros tiene una empresa y pide prestado al banco al 2%, es porque cree que la empresa va a crecer más del 2%, ¿no? Si no, no pediríais prestados al banco, ¿sí? Es decir, yo quiero hacer un proyecto de crecimiento, pido prestado, y si mi empresa crece más que el 2% me sale rentable, y si no, no. Tiene sentido, ¿verdad? Sí. En lo que se ha fijado Piketty, es muy simplista, pero es para entender la idea, es en que la deuda que estamos pagando ahora, recordar que cada uno de vosotros, de vuestros impuestos, pagan 1.000 euros al año solo en intereses de deuda, Bien, entonces, si España paga unos intereses del 3% o del 2% por lo que emite, ¿no? Por la deuda que emite, y el crecimiento es del 1%, estoy perdiendo, ¿no? ¿Sí? Pues llevamos así un montón de años. Entonces, a decir de Piketty, esto que está haciendo aumentar más los desequilibrios, porque eso se lo llevan los grandes bancos, las grandes corporaciones o la gente que ya tiene dinero, que gana dinero a costa de los demás. El efecto Robin Hood, pero al revés. Si alguien quiere saber más, creo que el libro se llamaba El Nuevo Capital, pero él aboga de forma muy simple por eso. Porque como la tasa de crecimiento es menor que el tipo de interés, pues más que se van a llevar los de arriba, peor vamos a ir. En los años 70 o cuando los países se endeudaban, era para crecer más, ¿no? Y entonces era rentable. Ahora parece no serlo. Pues ya os digo, se ha montado, vamos, yo no recuerdo un efecto de un libro en economía, creo que lo van a sacar en España, no sé, en septiembre o en octubre, desde hace mucho tiempo. Y es porque en Estados Unidos hasta ahora habían pasado de la desigualdad. Decían, hombre, no es grave, es un efecto colateral, ¿no? Pero es tan grave que ya no es lo mismo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Claro, en realidad estamos dando un cóctel de reflexiones y más reflexiones, pero lo que está claro es que vivimos dentro de una flecha del tiempo, por la cual, ¿quién sabe lo que va a pasar? Os lo he nombrado antes. Hace un mes a nadie se le pasaba por la cabeza el problema real de guerra civil entre los musulmanes. Y musulmanes es que no sé cuántos, no sé si habrá 1.000 millones, es que me pierden los números, pero hay muchos musulmanes, ¿verdad? Sí, nadie la podía predecir. En todo caso, con todo lo que viene, se sobreestima de una forma brutal la actuación de los políticos. ¿Recordáis cuando llegó Obama al poder? Que parecía que iba a cambiar el mundo. Sí, ¿y qué ha cambiado? Hombre, lo que ha cambiado ahora es la guerra, ¿no? Que ahora me envían más, ¿sabéis los drones, los aviones estos tripulados? ¿Sí? Perdón, tripulados, no tripulados. Los de juguete, ¿no? Para que os hagáis a la idea, ya se venden ya casi más drones que de los otros tipos de aviones. Vamos, que uno igual tiene más trabajo si los lleva desde su casa que pilotando el avión. Esa tendencia es de esta semana también. Pero bueno, ¿qué ha hecho Obama para cambiar el mundo? ¿No? Sí, no lo digo ni para bien ni para mal. Pensar simplemente en España, en todas las comunidades autónomas, ¿no? ¿Quién puede decir que ha habido un presidente que ha cambiado esto de una forma exagerada para bien? ¿No? Yo creo que se sobreestima, ¿no? Sí. Uno, pues me podrá hablar de, claro, de cuando se creó el estado de bienestar en la Prusia antigua en el siglo XIX-XX, con Otto von Bismarck, ¿no? Pero a nivel de políticos, entiendo que sobreestimamos lo que hacen. ¿Por qué? ¿Quién ha cambiado el mundo? Los grandes empresarios visionarios. A mí, vamos, siempre confundimos a menudo los grandes empresarios con grandes ejecutivos, ¿no? No es lo mismo
con sus luces y sus sombras, un empresario hecho a sí mismo como Mancio Ortega en el Imperio de Zarano, sí, que un empresario como Miguel Blesa, que entró a dedazo, ¿no? O que un ejecutivo como César Alierta, que ha estado siempre en Tabacalera, ahora en Telefónica, que un Sánchez Galán, que ahora está en Iberdrola, que antes estuvo en Vodafone, ¿no? Hay que distinguir los unos de los otros y siempre los metemos en el mismo saco, ¿sí? Los que han cambiado el mundo son grandes empresarios como Bill Gates, ¿no? O los que desarrollaron, qué sé yo, Carnegie, ¿verdad? Con todo lo que es el acero, Rockefeller, ¿sí? Eso, los que tengan bien o mal es así. Los científicos y los grandes pensadores, ¿no? Aquí incluimos aspectos religiosos. Sin entrar en ese tema, me da lo mismo. Podemos hablar de Buda, de Jesús, de Lutero, de Adam Smith, de Kant. Recuerdo que Adam Smith, el que hablaba del libre mercado, ¿sí? Fijaos hasta qué punto se ha tergiversado, que él dijo que había que parar el tema de las finanzas, que ahí no podíamos dejar el libre mercado porque era peligroso. Y lo dijo en 1776, que es cuando sacó su libro, no es de hace 10 años o de hace 5 cuando haya estallado todo. Entonces, cuando vemos en los cambios, no vienen tanto de los políticos, si a veces vienen casi para mal cuando empiezan a soltar bombazos de un lado y de otro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por el tema de que a mí a veces me interesa tener una influencia un poco mayor, ¿no? Aun costando algo, ¿no? A veces dicen, es que esto ha costado demasiadas muertes. Es que una muerte es demasiada, es el tema, es lo que dijo Pelé, ¿no os acordáis? Que se mueren unos pobres obreros que trabajan en unas condiciones pésimas haciendo campos de fútbol en Brasil y en Qatar, y salta Pelé y suelta que eso es normal. No sé, yo creo que será normal hasta cierto punto tener un poco de sensibilidad, ¿no? Bueno, digo yo. En todo caso, los que cambian el mundo, pues no son los políticos, son este tipo de personas y también muchas veces movimientos de abajo, ¿no? Sí, porque el que está arriba, si tiene unos privilegios, solo los cede pues cuando se ve en peligro. El ejemplo estándar es el de Mohamed VI de Marruecos, que empezó a ceder privilegios cuando vio lo que pasaba por otros países, ¿no? Sí, claro, si algunos no ceden, luego se les va la mano y acaban, pues, en el caso más extremo, como Ceausescu en Rumanía, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces de todo esto dentro del caos en el que vivimos en el mundo? ¿Sí? Claro, aquí cuando escribí esto no conocía lo de Rimacher, que entonces metí aquí a Ulrich Bell, que es el pensador, es otro de los pensadores alemanes pues más influyentes, ¿no? Pues que dice, hombre, entendiendo un poco todo, pues habrá que disfrutar de la vida en lo pequeño e irrelevante, que muchas veces lo olvidamos. Sí que me encanta la idea que tiene de desarrollar la capacidad, ahí he puesto el D 2 veces, ahora me fijo, de saber buscar un acomodo en el caos del mundo, lo que se llama la inteligencia contextual. Recordar que la inteligencia normal ya no sirve para nada. Precisamente uno descubrió la persona más inteligente del mundo, que era un hombre que trabajaba en un taller en un pueblo perdido de Estados Unidos y que hacía cuentas, números, y le quedaba todo de una forma impresionante. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Después, la inteligencia emocional es útil, pero tampoco sirve mucho, tampoco sirve de mucho, porque entiendo yo que lo importante será desarrollar nuestro potencial, desarrollar nuestro potencial en el mundo en el que vivimos, ¿no? Es lo que se llama la inteligencia contextual, adaptarse al contexto, ¿no? Desde luego es más fácil decirlo que hacerlo, pero es un poco las pautas que quiero nombrar hoy, ¿no? Ver cómo funciona la flecha del tiempo y que es una flecha que nadie sabe a dónde va. Siempre salen oportunistas que a posteriori lo dicen, ¿no? Sobre todo si dan predicciones diferentes. Habla de respetar la naturaleza interna y externa de las cosas. Habla, claro, Gabriel Laudicio hablaba de vivir bien y morir bien. Hombre, sí que puse esta frase de Carl Sagan, que está considerado el mayor astrónomo de la historia, el que hizo el programa Cosmos hace varios años, que ahora van a hacer una reedición nueva en Estados Unidos. Él, de una forma curiosa, se quejaba de un sistema educativo rígido porque decía que muchas veces se perdía imaginación, que es lo que están haciendo las nuevas tecnologías, ¿no? Recordar que se ha descubierto que los niños jóvenes
tienen mucho más desarrollo los pulgares que los mayores, solo por el manejo de los móviles y de teclear todo a todo meter. O sea, pensar cómo nuestros patrones de comportamiento llegan a cambiar circunstancias biológicas personales. Entonces, él hablaba de que vivimos en un mundo como demasiado rígido y que lo más importante para adaptarnos es la imaginación, ¿no? Y él se preocupaba en los años 80, 90, por cierto, cuando se murió, creo que era el 95, me dio otro patatús, porque estaba siguiendo yo los libros que escribía y claro, dejó una obra pues abandonada. Entonces, claro, él decía que claro, que la imaginación nos llevará a menudo a sitios que jamás existieron ni existirán, ¿no? Pero sin ella no podemos llegar a ninguna parte. Y eso es verdad. La mayor parte de los proyectos o de los cambios que ha habido antes, hombre, ha habido investigaciones científicas por lo que se llama serendipia, ¿no? Que se descubren de casualidad, pero lo principal es desarrollar esa imaginación, que es lo que se puede olvidar, ¿no? Sí. Y como conclusión y recopilación un poco final de lo que vemos, pues la quise poner en 3 palabras, ¿no? Porque dentro de todo lo que nos han enseñado, el saber supremo, y creo que esto era de Rimacher, no era aprender, era desaprender. Es decir, siempre nos han enseñado desde pequeños que hay que aprender, ¿no? Pero es mentira. Porque muchas de las cosas que nosotros estamos aprendiendo, al cambiar los tiempos, también pueden cambiar, ¿no? Entonces, esos valores o esas ideas que estaban tan metidas en el fondo, ¿no? Posiblemente habrá que desaprenderlas, ¿no? Hombre, tampoco soy un psicópata yo que esté pensando todos los días en que tengo que desaprender, pero de cuando en cuando ya medito y digo, hombre, esto que pensaba que era así no es así, pues desaprendido, ¿no? Incluso Schumacher, al final de su vida, que es que me quedo alucinado, él hablaba de que había sido siempre completamente conservador y estaba empezando a pensar que en cierta medida la izquierda tenía razón en más cosas de las que él pensaba a priori, porque él también, pues claro, pensar que jamás se deja de aprender y como los tiempos cambian tan rápido, ¿no? Muchas veces vemos circunstancias y hay que cambiar valores, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que desaprender, ¿no? Hay que comprender un poco el mundo en el que vivimos, de la manera que es útil saber a nivel global qué es lo que ha pasado siempre, que podemos pensar que va a seguir pasando, ¿no? Sí, así lo dice la historia. ¿Qué es lo nuevo? Es importante comprender cómo percibimos las cosas, sobre todo con los patrones que os he nombrado antes, del efecto tiburón y el efecto Dumbo, el efecto Hollywood y el efecto Disney, los extremos de los medios de comunicación, ¿verdad? Y la sobreestimación de unas clases más que de otras, ¿sí? Después de eso, hay que conocer aspectos ocultos de nuestros comportamientos, ¿no? Sobre todo los 3 principales que os he nombrado, que son el de Kahneman de los aspectos inconscientes y conscientes, el de Schumacher de aspectos humanos o económicos, porque claro, dice que nos han enseñado al aspecto de cuando Gordon Gekko decía en la película esta de Wall Street que la codicia es buena, sí, que el egoísmo es bueno, ¿no? Sí, y que es legítimo ganar todo porque el mundo es así, es decir, es legítimo que yo te aplaste porque así tengo el puesto. Es una cosa, lo comento ahora que estamos en medio del mundial, que a mí me desespera de lo del tema del fútbol, sí, ejerce valores muy negativos por una razón, ya no solo la tecnología. Si un jugador hace una trampa, ¿no? Y con esa trampa tu equipo pasa a la eliminatoria del mundial, la gente dirá que es listo, ¿sí? Claro, si es contra nosotros nos parece muy mal, pero si es a favor no lo vemos tan mal. ¿Por qué digo que ese valor es tan negativo? A mí os parecerá una tontería, pero me parece primordial que algo que tiene ese seguimiento de miles de millones de personas, el que hace trampas y se ve, ¿no? ¿Sí? O el que hace ciertas provocaciones, les tenían que meter unos puros absolutamente enormes. Estoy seguro que aunque parezca una tontería, porque dirán, no, si el fútbol es un juego, hombre, pero con el seguimiento que tiene, ¿no? Recordar que los aficionados del Manchester, es que empiezo con estudios
dedican 30 horas a la semana a pensar en su equipo de fútbol. No sé cómo habrán hecho el estudio, 15 veces más que lo que dedican a pensar en su familia, ¿sí? Entonces, si los valores que irían por ahí, si en ese sentido meterían puros, estoy seguro que las cosas serían diferentes, pero seguro, Bueno, precisamente estaba el tema de los valores que ha descubierto Rietzmann, ¿no? De cómo muchas veces cambiamos nuestras conductas por lo que sea, por la fuerza del contexto con los que estamos, y a partir de ahí, ¿no? Sí, pues ajustamos nuestros valores. Hemos visto ya después cómo la economía como ciencia influye en el mundo en el que vivimos. Tiene el problema de que es algo mecánico o se instaura como algo mecánico cuando realmente es orgánico, ¿no? ¿Sí? Eso, claro, daría para un tipo de soluciones que no abarcan soluciones intuitivas. Las soluciones tienen que venir pues por las iniciativas y por las ganas que tenga todo el mundo de mejorar, no de no empeorar, ¿verdad? Eso es otro mundo. Y a partir de ahí, pues tenemos que vivimos en una flecha que no sabemos a dónde va, por mucho que nos lo quieran contar, en la cual el destino que tengamos pues vendrá instaurado después de sobreestimar lo que hacen los políticos, quitando cuando empiezan a soltar bombazos, ¿verdad? Que eso es un desastre, sí. Pues ya hemos visto que los que cambian el mundo son los que los cambian, ¿no? Los empresarios visionarios, los científicos, los pensadores y las fuerzas desde abajo cuando empiezan a pelear por un bien común. Y eso realmente nos lleva a lo que he dicho justo al comienzo, ¿no? Cuando, como ya nos decía Csikszentmihalyi, cuando esas fuerzas de abajo ven que lo de arriba está tan institucionalizado y tan mal, es cuando pues se repite, como venía en el Rey León, ¿verdad?, el ciclo de la vida. Entonces ya con todas estas cosas, cuando comprendemos mejor todo lo que nos rodea, entiendo que siempre es una satisfacción como humanos que somos y siempre eso nos puede ayudar pues a tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? Pues con eso termino. Si tenéis alguna pregunta, dejo también las puertas abiertas para cualquier tipo de contacto, de información de alguno de estos autores o de lo que os parezca. Muchas gracias por la asistencia y claro, ya nos iremos viendo en más ocasiones, ¿verdad? Sí. Ya, si no tenéis, como veáis, Se hace el silencio. No, pues lo dejamos, ya me habían avisado algunos antes de empezar, no estés hasta las 9, que si no nos vamos a perder el espectáculo. Pero ya veréis, ya empezarán a tirarse, es que me pongo malo con esas cosas. Pregunta en internet, ¿qué es la economía azul? Ay, no me había fijado, perdón, que los de internet os tengo un poco olvidados. Sí, la economía azul es una idea de Gunther Pauli, que hablaba de que habíamos traspasado todo lo que era la economía verde y hablaba de que teníamos que aprovechar los ecosistemas para crear mejores puestos de trabajo. Escribió un libro de ese estilo que, bueno, si estáis interesados los podéis mirar, con entrar en internet y buscar la referencia, vale, ¿no? Y tiene unas ideas súper originales para crear puestos de trabajo a partir de ecosistemas, pero con residuos. O sea, es de verdad alucinante, Sí. Hace poco le vi en una entrevista en un periódico hace 2 semanas, pero como estas cosas son como modas, ¿no? De repente se oye algo mucho y sabéis cómo son, ¿no? Como la economía colaborativa. Cuando llegan a un nivel es ya cuando no tienen vuelta atrás, ¿no? A mi entender, a la economía azul le falta un puntito para poder desarrollarse más. ¿Hasta qué punto estarán metidas, claro, las multinacionales, no como barreras? Eso ya no lo sé. Voy a ver si hay alguna pregunta más por internet. Aquí uno me pregunta si he leído el libro de Por qué fallan los países, que ese es un libro, el libro no lo he leído uno muy parecido de Ferguson. Es el último que ha generado más debate, junto con el de Piketty. Es un tal de Amersoglu, algo así, que explica que los países fallan si las instituciones fallan. ¿Sí? Es decir, si las instituciones no cumplen su cometido, mal vamos. Hablan de que España tiene una gran crisis institucional, ¿no? Sí, y que la corona, que los cambios tienen que ver con eso. Que yo no lo sé, ¿no?
pero si las instituciones no cumplen aquello para lo que están establecidas, ¿no? Y no cumplen sus incentivos, pues mal nos irá, ¿verdad? Hablan de si la economía se ha convertido en un nuevo tipo de Estado global. Bueno, según lo que es el Estado global, ¿no? Como os he comentado antes, al hablar de problemas globales, los problemas sí que son globales para todo el mundo y creo que falta mucho para avanzar, para llegar a foros que sean completamente útiles para todos, ¿no? Que no sean solo foros de sacar fotos. Que hablando de economía, como algunos me dicen también por aquí, ya veis que he intentado no meter ningún rollo de economía, quitando el aspecto este de la G o de la R, ¿no? Que si lo comparamos con nuestra economía familiar es fácil de entender. Bueno, entonces yo creo que si está así dejamos esto por terminado. Repito, muchas gracias y hasta la próxima.